Ministerio de Justicia. A todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra última hora de clase de este módulo de teoría del conflicto, en el cual realizaremos una suerte de cierre de todo el proceso y toda la temática que hemos venido llevando en las últimas 7 horas, y procuraremos retomar y traer también a colación algunos de los elementos que considero son necesarios para poder hablar de la importancia de la conciliación en el marco de la conciliación, pero también de todas las discusiones en torno a resolución de conflictos. Por esa razón, esta última hora vamos a trabajar como cierre la temática en torno a lo que es la reconciliación, la paz y la conciliación en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Por qué es importante esto? Porque como se ha insistido a lo largo de las distintas horas que hemos venido trabajando, el ejercicio de conciliación, el ejercicio de mediación, de intervención en los conflictos, no buscan solo solventar las discrepancias y las tensiones que existen entre los distintos intereses de las partes involucradas. Por supuesto, eso es una parte del proceso, sino que va más allá. Y va más allá porque busca también a través de ese proceso de intervención la transformación de la relación. Cuando hablamos de la transformación de la relación, no estamos diciendo que las partes que se encontraban involucradas generaban luego de un proceso de diálogo o entablan una relación de amistad o algo similar, o que quedan absolutamente satisfechas por el proceso, sino que, como lo se señaló en unas horas anteriores, lo que busca el proceso, además de superar la situación de tensión en torno a los intereses contrapuestos, también va orientada a transformar esa situación, es decir, a transformarla logrando el reconocimiento de la contraparte. Recordemos cuando vimos, por ejemplo, la hora en torno a la violencia y en torno a la transformación de conflictos, que buena parte de los conflictos llegan a un punto en el cual se desconoce al otro. Esta transformación, este diálogo busca reconocer al otro, reconocer la existencia, las posturas, los intereses del otro. Cuando se entra a una situación conflictiva, suele desconocerse esos procesos, y la ausencia de reconocimiento incluso genera mayores tensiones en los procesos de conflicto. Por eso, esta obra habla de la reconciliación, porque la transformación pasa por entablar otro tipo de relacionamiento. Si bien, por ejemplo, puede que no sea un relacionamiento de amistad, sí puede ser un relacionamiento en el cual predomine la convivencia. Y esto es como el objetivo que tenemos. Si ustedes recuerdan, la hora anterior, la hora número 7, en la cual trabajamos el tema de paz, en el cual se habla de una promoción de la convivencia, pues justamente la reconciliación está orientada a promover y ayudar en este proceso de convivencia, dado que permite que las partes se identifiquen como partes legítimas en un proceso de interacción social. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar dos temas de cierre que son importantes y que vale la pena describir, no solo por lo importantes que son, que de entrada temáticamente son importantes, sino también porque requieren una identificación de cómo, por ejemplo, los mecanismos de resolución de conflictos se sitúan en estos procesos y cómo los mecanismos ayudan a que haya mayor promoción de la convivencia, del cierre de los daños, el reconocimiento de las afectaciones y así poder superar y transformar las situaciones conflictivas.
Por eso vamos a ver estos dos elementos. El primer elemento que vamos a ver hace referencia a cómo exploramos los conceptos de reconciliación y su relación de reconciliación y su relación con la paz y la conciliación como mecanismo. Y el segundo es analizar cómo los conceptos de conciliación, paz, se enmarcan en el proceso de resolución de conflictos. Por supuesto, a lo largo del trabajo que hemos tenido en las distintas obras, ya hemos venido allanando ese camino, y lo que vamos a hacer en esta última obra es como una suerte de evidenciar el marco de interpretación en el cual se desarrollan estos elementos. Entonces, iniciemos con esta idea. Lo primero que es importante que tengamos en cuenta es que cuando hablamos de resolución de conflictos, cuando hablamos de transformación de conflictos, de intervención en los conflictos, también estamos hablando de un ejercicio orientado a los procesos de reconciliación. Esto lo podemos mirar en distintas esferas y en distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de Colombia, resultado de más de 50 años en una situación de violencia armada que ha generado unos daños bastante elevados que ustedes pueden consultar, por ejemplo, en los informes de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, pueden observar en el volumen de Hasta esta guerra tiene límites, los volúmenes de cuántos homicidios se calculan, desapariciones forzadas, masacres, se calculan en el conflicto armado colombiano. Es un nivel macro, pero también podemos ver que los conflictos interpersonales, conflictos comunitarios, conflictos en la sociedad, también tienen unas implicaciones y unos impactos en las partes involucradas. Es decir, que si bien es cierto, podemos hablar de unas violencias muy estructurales y grandes, con enormes impactos humanitarios, también las situaciones conflictivas de escala más local, más interpersonal, que no tienen esa, ¿cómo llamarlo?, como esos alcances violentos, sistemáticos y generalizados, pero que a pesar de ello también generan daños. Entonces, cuando comenzamos a hablar de reconciliación, tenemos que entender que la reconciliación no solo es un discurso que está orientado a, por ejemplo, intervenir en escenarios donde se han desplegado enormes niveles de violencia, porque sería limitar el alcance de la discusión sobre la reconciliación. Cuando estamos hablando de reconciliación, y ya vamos a ver a qué nos referimos exactamente, como ustedes lo ven en pantalla, sin embargo, cuando hablamos de reconciliación, debemos de hablar y de identificar el contexto en el cual se desarrolla el conflicto, el alcance del mismo, pero también, y lo vamos a ver más adelante, las afectaciones que genera el conflicto. Todo conflicto, independientemente de su escala, genera afectaciones, en mayor o menor medida, por supuesto. Si hablamos en el caso de Colombia de una violencia sistemática, las afectaciones son palpables y las podemos lamentablemente cuantificar en relación, por ejemplo, a los impactos humanitarios que se han generado. Y están ahí, es decir, están ahí y las podemos observar y las podemos sopesar en este proceso. Sin embargo, también otros conflictos, como conflictos interpersonales, por ser de menor escala, no quiere decir que afectan menos a las contrapartes. Y esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que hay afectaciones, sin importar el nivel del conflicto. El hecho de que no veamos daños humanitarios de tal nivel como ocurre en una guerra, no quiere decir que las partes involucradas no se encuentren afectados por el conflicto. Pongamos ejemplos con elementos que hemos visto. Por ejemplo, si hablamos de los procesos de madurez de conflicto, recordemos los estancamientos perjudiciales, que son escenarios en los cuales las partes se involucran y
disponen una serie de recursos, de tiempos para procurar ganar y verse favorecidos en la situación conflictiva. Esos ejercicios de disponer de recursos, de disponer de tiempo, eso también a la larga son afectaciones que se pueden generar por el conflicto, porque puede uno perder incluso la misma tranquilidad. Y no es una cosa menor, no es una cosa accesoria que no deba ser identificada. Por eso, la transformación y la reconciliación, cuando hablamos de la resolución de conflictos, es tan importante. Porque cuando hablamos de reconciliación, tal como lo diría Jean-Paul Lederach, la reconciliación se refiere al proceso de restablecer relaciones armoniosas entre las partes que han estado en conflicto. Recuerden que los conflictos, como lo hemos señalado en distintas horas de trabajo, generan en la mayoría de los casos tensiones y rupturas de las relaciones. Tensiones porque pueden ser que, digamos, tensiones porque el conflicto en sí mismo genera un choque de intereses y ese choque de intereses imprime tensión a las relaciones enmarcadas, bien sea relaciones de vecindad, bien sea relaciones filiales, bien sea relaciones laborales. El hecho de que hayan intereses contrapuestos genera de entrada una tensión entre las partes involucradas. Una tensión, ¿por qué? Pues porque hay choques entre los intereses de quienes están en esa situación conflictiva. Pero también, dependiendo del tipo de conflicto y dependiendo de la manera en que el conflicto se desenvuelva e incluso se profundice, puede generar rupturas de la relación. Ejemplo, si en una relación de pareja comienza a haber lamentablemente un despliegue de violencia de una de las partes frente a la otra, seguramente eso puede llevar a la ruptura de la relación. O, por ejemplo, entre vecindades. Buena parte de los estudios en Colombia en relación a las conflictividades demuestran que casi siempre el segundo renglón de conflictividades por las cuales acuden los y las ciudadanas a solicitar servicios en materia de resolución de conflictos, por ejemplo, a las casas de justicia, por ejemplo, a centros de conciliación, lo que más se encuentra es que el segundo motivo por el que más recurren hace referencia a la relación entre vecinos. Entonces, si en una relación entre vecinos existe algún tipo de despliegue de violencia, ese despliegue de violencia puede llevar a la ruptura de la relación. Entonces, esa ruptura de la relación lo que genera son mayores dificultades para su intervención. Por eso, cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de un concepto que está orientado a reconstruir, a incluso resignificar las relaciones entre las partes que han estado involucradas en un conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hay una ruptura de las relaciones, la intervención para la resolución de ese conflicto pretende, persigue que las partes puedan reconstruir su relación. Y acá hay algo que es muy importante. Cuando se habla de relaciones armónicas, la teoría no se está haciendo referencia a relaciones de amistad, a relaciones de que entonces antes los vecinos eran buenos amigos, hubo un conflicto, se terminaron, y perdón el extremo, odiando y ahora tienen que volver a ser amigos. No, porque es, digamos, si nosotros pensamos que la intervención en un conflicto está orientada a que haya una relación, una reconstrucción de la relación que vuelva al estado previo, por ejemplo, en este caso que les acabo de poner, pues ponemos una vara muy alta en las expectativas
de lo que vendrían siendo los mecanismos de resolución de conflictos. Los mecanismos de resolución de conflictos en este caso lo que persiguen es que se fortalezca la relación a través del diálogo, que pueda entablarse una nueva relación y que esta relación lo que haga es identificar y que permita reconocer que las dos partes involucradas, aunque puedan tener lecturas que son totalmente contrarias a los intereses de la contraparte, sí hay un reconocimiento de la humanidad del otro y de la necesaria promoción de la convivencia. Entonces, en eso consiste la reconciliación. La reconciliación no significa en ningún caso que todos y todas las partes tengan que ser amigos o amigas. Significa que a través de la intervención se orienta a un proceso de reconocimiento del otro o de la otra y que ese proceso de reconocimiento del otro y la otra, independientemente de la materia que está involucrada, debe estar orientado hacia una convivencia pacífica. Esa es la idea cuando hablamos de procesos de reconciliación y que es cada vez más difícil en sociedades, por ejemplo, que están permeadas por altos niveles de violencia. Entonces recuerden cuando la clase anterior, cuando hablábamos de la paz, y yo les decía que muchos teóricos dicen la paz es más difícil porque necesita y demanda el compromiso activo de las partes involucradas, mientras que la violencia incluso se alimenta de la omisión de las partes. Es decir, que no hay que hacer nada para que la violencia se reproduzca. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de que el proceso, por ejemplo, de reconstrucción de la relación debe identificar los intereses, reconocer los intereses de la contraparte, pero además de reconocer los intereses de la contraparte, incluso aunque yo no esté de acuerdo con esos intereses, reconocer que la contraparte es un humano. Es decir, tiene una humanidad y tiene un derecho a pensar diferente que a mí. Esto puede parecer obvio para muchos y muchas de los que están escuchando este video, eh, pero en la vida práctica no lo es tanto. No es tan obvio, ¿por qué? Porque en los conflictos, además de los intereses y de los hechos objetivos, también se despliegan muchas emociones. Inevitablemente, emociones de rabia, emociones permeadas por el dolor, por el resentimiento, y esas emociones que son producto totalmente de la humanidad de cada uno y cada uno y cada uno de nosotros, lo que implica es que es necesario comenzar a identificarlos, no a negarlos, identificarlos para poderlos tramitar. Si desconocemos las afectaciones, si desconocemos las emociones involucradas en los conflictos, el acuerdo al cual lleguemos tal vez sea un acuerdo, entre comillas, frágil. ¿Frágil en qué sentido? En el sentido que las partes no pudieron expresar ni tampoco pudieron ser eh, reconocidas en las emociones y en las implicaciones que trajo para ellas el conflicto. Pongamos un ejemplo. Los ejemplos, lamentablemente, de relaciones entre pareja, cuando se desbordan, son muy eh, discientes en estos procesos. Por ejemplo, suele pasar que los procesos de pareja, especialmente a las mujeres, resultado del sistema patriarcal y machista en el que nos encontramos, se les suele eh, no reconocer la importancia de sus demandas. Resultado, por ejemplo, de discursos como que todo es emocional y entonces la emocionalidad no le permite expresarse o se trivializan esas emociones. Pero cuando hablamos de conflictos, no solo los hechos objetivos que se plantean, como lo vimos en la primera y la segunda clase, son necesarios de ser identificados, sino también las emociones que las partes han puesto y han venido desarrollando y construyendo en estos escenarios. Por eso, una de las cosas que debe ayudar
la intervención de un tercero o una tercera parte para favorecer el proceso de transformación del conflicto, pero también favorecer la reconciliación, es el diálogo. Y esto es obviamente transversal al ejercicio que uno realiza cuando está hablando de mecanismos de resolución de conflictos, especialmente procesos de conciliación. Y es que el diálogo es central para poder desarrollar los procesos de conciliación y los procesos de reconocimiento e identificación de las afectaciones. Pero, ¿qué significa estos temas de comunicación? Entonces, la primera idea que uno puede plantearse acá es que el diálogo es importante en cuanto la comunicación es un mecanismo efectivo para la resolución de los conflictos. Y perdónenme si ustedes piensan o se lee como una suerte de obviedad. Si bien es cierto, puede serlo, puede ser una obviedad. Lo que también es cierto es que en la práctica, además de la relación que se ve afectada, bien sea por tensiones o bien sea por la ruptura, lo que se ve posteriormente afectado es el diálogo. Es decir, la comunicación entre las partes que intervienen en el conflicto. Por eso no es tan obvio ni tan de sentido común que hay que reconocer la importancia del diálogo. Lo que tenemos que reconocer no es solo es que el diálogo es importante, sino que el diálogo es algo de lo que se afecta primero cuando se entra en una situación conflictiva. Imagínense ustedes, cada uno y cada una de ustedes, y lo digo con el mayor de los respetos, ni más faltaba, cuando tienen tal vez una discusión con su pareja. Lo vamos a hacer de un ejemplo en el nivel más pequeño y más personal, por supuesto. Cuando uno suele tener una relación con un conflicto con la pareja, lo primero que se afecta con la pareja, usualmente, no es una regla, pero usualmente es el diálogo. Entonces, o una parte o las dos al tiempo se dejan de hablar o comienzan a malinterpretar todo lo que se expresa y comienzan a haber discusiones en torno a, por ejemplo, expresiones o interpretaciones en relación a las cosas que se dijeron. Eso es en una escala muy pequeña, que nos involucra a todos y a todas, y que seguramente en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado. Si ustedes se dan cuenta en esa pequeña escala, para no ir más lejos a los procesos un poco más estructurales, lo primero que se ve afectado aquí es la comunicación. Lo primero que pasa es eso. Por eso, en los procesos de resolución de conflictos y orientados a favorecer el diálogo y además del diálogo, la reconciliación, lo primero que debe intervenirse es la comunicación. Es decir, cómo las partes involucradas pueden restablecer, antes de pensar de restablecer su relación, cómo pueden restablecer su comunicación. Es decir, nuestro objetivo es, por supuesto, que se transforme la relación conflictiva. Y eso va a pasar, ojalá, pero en un momento mucho más desarrollado de la intervención. Lo primero que tenemos que comenzar a garantizar, o de las primeras cosas que tenemos que comenzar a garantizar, es la comunicación. Y para eso, ustedes aprenderán, por supuesto, técnicas de comunicación asertiva y escucha activa que son favorables a estos procesos de intervención en conflictos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el parafraseo. Cómo una persona se siente escuchada cuando me están hablando, y es porque yo puedo repetir lo mismo que la persona me dijo, pero con otras palabras. ¿Eso por qué es importante? Es importante porque la contraparte se siente escuchada. Y que la contraparte se siente escuchada es un indicador, o le ayuda como indicador más bien, para sentir que la están reconociendo. Por ejemplo, técnicas de disposición para la escucha. Entonces, si yo los siento a las contrapartes frente a frente, esa técnica automáticamente lo que genera es una tensión, porque
postura corporal es una postura de confrontación. Yo debo pensar entonces cómo siento a las contrapartes para que la escucha no esté mediada por el comportamiento del cuerpo. Todas esas ideas están orientadas a resaltar la importancia de la comunicación y a entender que cuando hay un conflicto, la comunicación está estropeada, aunque no haya dejado de existir, porque puede haber situaciones en las cuales, y hay muchas, en las cuales no, las partes no se han dejado de hablar. Es decir, pueden tener un tipo de comunicación. El tema es que puede que esa comunicación se encuentre afectada. Son dos cosas diferentes. No quiere decir que no hay comunicación, sí la hay, pero no es asertiva. Es decir, no es una buena comunicación. Entonces, no todos los conflictos son iguales. Puede haber conflictos en los que sea necesario que la intervención pasa por reconstruir la comunicación desde el primer paso, es decir, comiencen a comunicarse, retomen el diálogo. Otros pueden ser, no, ustedes sí dialogan. El problema es que el diálogo no está siendo asertivo. Todo esto que estamos hablando en este momento está orientado a garantizar la reconciliación también. A través de la transformación del conflicto, la idea es que se pueda pensar en un proceso de resignificación de la relación o de reconstrucción de esa misma relación. ¿Y cómo pasa eso? Cuando buscamos reentablar la comunicación o restablecerla o reestructurarla, estamos haciendo referencia a que es importante reconocer el daño. ¿Qué quiere decir reconocer el daño? Lo que quiere decir es que, como comenzamos esta hora de clases, es que es importante tener claro que el conflicto y el estar involucrados en un conflicto causó un impacto en las partes involucradas, en mayor o menor grado. Y seguramente no es el mismo nivel de afectación de una parte a la otra. Las afectaciones seguramente son diferentes, porque todos los seres humanos somos diferentes y porque todos los conflictos también lo son. Por eso, para pensar en transformar el conflicto y en lograr un escenario de reconciliación, lo que debemos promover es que una vez restablecido el diálogo, o mejorado el diálogo, o afinado, si me permiten la expresión, los procesos de diálogo, es necesario reconocer el daño y las afectaciones que pudieron causar el conflicto. Por ejemplo, si hay una relación laboral, el conflicto de, no sé, que a mí no me paguen, eso es un daño para mí, pues porque me puso en problemas, no sé, tuve que pedir plata prestada porque no tenía recursos para poder solventar mi manutención en el mes en que no se me pagó. Y entonces fui a buscar una ayuda para que el inspector de trabajo, no sé, o los unidades de mediación, en el caso de la ciudad de Bogotá, me ayudaran a encontrar una salida a esta situación. Cuando hablamos del reconocimiento del daño, entonces, estamos hablando del sufrimiento y las pérdidas que causó el conflicto, que no son menores. Repito, todo depende de la escala. No podemos comparar, por ejemplo, el sufrimiento de unas afectaciones masivas a los derechos humanos, por ejemplo, en el marco de una guerra o de una violencia organizada como la tenemos en Colombia y bastante sistemática. Entonces, digamos, no podemos comparar eso con una relación interpersonal. Digamos, no podemos comparar los niveles de sufrimiento y de daños. Por supuesto que no son comparables. Pero tampoco podemos reducir ese daño o esos daños o ese sufrimiento. Es decir, por ejemplo, si yo soy una parte involucrada en un conflicto y a mí el conflicto me causó insomnio, indisposición física,
e incluso afectó mis procesos, por ejemplo, laborales, porque no podía ir tranquilo al trabajo, porque todo el tiempo estaba pensando en la situación que se generaba. Esos daños son necesarios ser identificados, ser reconocidos. Claro, la pregunta es, ¿todos requieren ser reparados? Eso depende mucho ya del tipo de conflicto, pero sí, nuestra intervención está orientada a la transformación del conflicto, pero también al relacionamiento y a la reconstrucción del relacionamiento de las partes. Sí es importante que se reconozcan esos niveles de afectación. ¿Por qué? Porque las partes se van a sentir escuchadas, pero además de escuchadas van a sentir que son identificadas como seres humanos. Y eso favorece los procesos de reconciliación posteriores. Aquí el eje del asunto está en que como el conflicto rompe la relación o la tensión, afecta la comunicación, pero también desconoce los daños de las personas o las minimiza. Entonces, las partes comienzan a decir, no, pero no fue para tanto, pero es que tú estás haciendo un show, perdónme la expresión, estás agrandando algo que no era, y puede pasar, puede que algunas partes magnifiquen las cosas. El hecho de magnificarlo no quiere decir que no lo haya experimentado o que no lo haya afectado o no la haya afectado. Todos estos escenarios son importantes de ser identificados, pero también son identificados a través del diálogo. Es decir, es la comunicación la que permite la identificación de esas afectaciones. Sin comunicación no hay proceso de identificación. O sea, es muy difícil que nosotros podamos identificar daños si no hay comunicación. Pero además, el reconocimiento del daño no solo pasa por decir, oiga, sí hubo unos sufrimientos, hubo unas pérdidas o unos impactos, sino ojalá inclusive lograr que haya una aceptación de la responsabilidad del daño causado. Y esto es un reto muy grande para, para los procesos de intervención en los conflictos, pero más allá de ser un reto muy grande, también es un ejercicio muy interesante sobre los elementos y la naturaleza de los mecanismos de resolución de conflictos, es decir, hacia dónde van dirigidos. Y es que la aceptación de la afectación es un paso más allá de solo decir, sí hubo daño, sino que además de que hubo daño, la parte o las partes son capaces de reconocer que sus acciones afectaron a otros. Eso es la idea de aceptar la responsabilidad. Por supuesto, en los conflictos cotidianos es muy difícil hacerlo, pero no es imposible, para nada. Pero es difícil, ¿por qué? Pues porque hay situaciones complejas, no todas las situaciones ni todos los conflictos son iguales, van a haber situaciones más complejas que otras, por supuesto, pero además de existir unas situaciones más complejas que otras, también hay situaciones que afectan más eh, a las partes involucradas, pero además de afectarlas más, también van a ser más renuentes en reconocer que hubo responsabilidad, inclusive porque puede traer consecuencias eventualmente jurídicas posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se plantea cuando hablamos de reconciliación y cuando hablamos de resolución de conflictos es necesaria, el necesario ejercicio que debemos tener cuando intervenimos en conflictos orientados a buscar la aceptación de las partes en la afectación de ese daño. Si nosotros lográramos eso, lograríamos un camino allanaríamos más bien un buen camino en el proceso de restablecer las relaciones e incluso de promover escenarios de reconciliación. Ese es el gran reto que se tiene. Y es no solo que se puede identificar que hubo afectaciones,
sino que inclusive las partes después del diálogo puedan eventualmente reconocer que hubo afectaciones. Voy a poner un ejemplo que es mucho más estructural, eh, pero que yo creo que es un ejemplo que condensa lo que podría ser un proceso de reconciliación. Repito, es mucho más elevado, pero solo para que tengamos una orientación. Yo no sé si ustedes en algún momento han podido hacer seguimiento a audiencias que se generan en la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo construido para juzgar a exmiembros de las antiguas FARC-EP y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. En el caso 03, que es el caso que hace referencia a las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente llamados falsos positivos, uno puede encontrar en varias audiencias escenarios en los cuales, por ejemplo, altos mandos del ejército colombiano, cuando inició el proceso, negaban los hechos y posteriormente de 2 años de estar en el proceso dialógico que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz de reconocimiento, pero también de reconocimiento, digamos, de reconocimiento judicial de las afectaciones, pero también del diálogo con los familiares. Hemos llegado, por ejemplo, este año a algunas audiencias a observar que los antiguos, por ejemplo, coroneles, salen a decir, mire, después de todo este tiempo, de toda la escucha, de todos los diálogos que hemos tenido, debo decir que yo fui responsable. Es una aceptación de responsabilidad. Por supuesto, este ejemplo es un ejemplo macro, es un ejemplo de involucradas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero además una institución gigantesca colombiana. Pero si ustedes logran imaginarse el impacto que logra esta aceptación de responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, imaginen ustedes a una escala más pequeña, más local, más interpersonal, lo que lograrían las aceptaciones de afectaciones. Eso es lo que tenemos que orientar. Hacia allá es que nos tenemos que orientar. Y eso es lo que se conoce como reconciliación. Es un proceso a través del cual logramos que las partes se comuniquen, reconozcan las afectaciones, pero además de reconocer las afectaciones, ojalá se responsabilicen por las afectaciones que causaron. Eso permitiría, por supuesto, mayores posibilidades de acercamiento y de reestructuración de las relaciones afectadas. Luego de ello, cuando en algún momento se logra el restablecimiento de algún tipo de la relación, pero también el restablecimiento de la comunicación. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando se habla de conciliación, se habla de que las partes voluntariamente quieren lograr un acuerdo y que participan en la construcción de ese acuerdo. Si nosotros, en el marco de esos procesos de diálogo orientados a identificar qué afectación hubo y cómo se materializó esa afectación, posteriormente a eso se puede pensar en cómo restituir o reparar las afectaciones causadas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el sentido de justicia, el sentido de lo justo en la relación es determinante para la reconstrucción, para el diálogo y para la reconciliación. ¿Cómo así el sentido de lo justo? Claro, el sentido de lo justo no es solo que la contraparte eventualmente reconozca que causó un daño. Por supuesto, es un paso importantísimo. Que una de las partes, o las partes inclusive, sean capaces de decir, hubo una afectación mutua, o una de las partes, sí, yo causé mayor afectación a la contraparte. Eso es muy importante, por supuesto. Pero cuando reconstruimos la relación y la naturaleza misma del mecanismo de resolución de conflictos,
no se limita solo a que las partes puedan identificar las afectaciones, sino que además de las afectaciones, las partes puedan construir a través de un acuerdo una suerte de compensación, compensar los daños causados. Es decir, cómo se puede idear una estrategia que, teniendo en cuenta los daños causados, se pueda compensar a la parte afectada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo afecté, reconozco que lo afecté. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo para superar esta situación y que usted sienta, experimente que ha sido justo y suficiente la compensación en torno al daño causado? Por supuesto, van a haber muchos conflictos en los cuales las partes no se sientan satisfechas o se sientan reparadas o se sientan que han logrado un buen acuerdo. Siempre uno va a querer más, digamos, seguramente es un rasgo humano en el cual tal vez muchos y muchas de nosotras constantemente, si estamos en un conflicto, nos experimentemos más bien un sentimiento de insatisfacción por lo conseguido. Pero sin embargo, el diálogo y la intervención en estos conflictos, como están encaminados a la transformación y a la reconciliación, lo que busca y promueven es que estos diálogos tengan un proceso de identificación, más que identificación, de construcción de un sentimiento de justicia por parte de quienes están involucrados en el conflicto. Es decir, que las partes sientan que esto fue justo, inclusive aunque no me favorezca. El estudio que les mostré alguna vez sobre necesidades insatisfechas de justicia, elaborado por el Centro de Estudios de Derecho y Justicia de Justicia, eh, muestra cómo en algunos elementos los niveles de cumplimiento son altos cuando hay una intervención de una tercera parte y las partes involucradas en el conflicto participan activamente. Hay una alta tasa de cumplimiento. Recuerden que lo hablamos cuando yo les mostré la ruta. Pero también algo interesante que muestra ese estudio es que el diálogo, la construcción de acuerdos, logra, además de una mejor tasa de cumplimiento, una mejor tasa de satisfacción por el acuerdo, aunque no me favorezca. Y eso es muy interesante de ese estudio. Es decir, el estudio, ¿qué demuestra? El estudio demuestra que si las partes están involucradas en la construcción de las soluciones, hay una mayor tasa de cumplimiento. Pero cuando se les pregunta, ¿usted quedó satisfecho con el acuerdo? La satisfacción es alta. Y después se le pregunta, ¿a usted lo beneficia el acuerdo? Y hay buena parte que dice, no, no me beneficia, pero soy satisfecho. Eso es un sentimiento de justicia. Que las partes experimenten que, por ejemplo, aunque a mí no me favorezca lo que hemos acordado, el proceso que llevamos, la manera en que lo entablamos y la manera en la cual llegamos a una solución, me parece que es la adecuada y la correcta. Aunque, repito, yo no sienta que me favoreció ese, ese ejercicio. Ese es el quid del asunto. Eso es cuando hablamos de reconciliación, que aunque yo no me sienta totalmente ganador, e inclusive, aunque el acuerdo vaya en contravía de buena parte de los intereses que yo tenía entablados y estaban en disputa en este proceso, a pesar de ello, sienta que fue justo y me siento satisfecho por ello. Si yo me planteo que fue justo y me siento satisfecho,
hay mayores probabilidades de cumplimiento de ese acuerdo. Y eso permitiría profundizar y fomentar los procesos de convivencia. Entonces, ¿cuál es la idea de una de las ideas centrales en el proceso de reconciliación a través de mecanismos de resolución de conflictos? Reconstruir o restablecer la relación, restablecer la comunicación y si no reestructurarla por una comunicación más asertiva y efectiva. El reconocimiento, gracias a esa comunicación, el reconocimiento de las afectaciones o el daño que haya causado el conflicto, pero además de ese reconocimiento de las afectaciones y del daño, entablar a través de la comunicación canales para poder encontrar mecanismos, medios, formas para reparar esas afectaciones. Todas atravesadas por un sentimiento, por una orientación de justicia y equidad. Es decir, que las partes involucradas sientan que lo que se acuerda como una medida de satisfacción es justo y equitativo entre las partes, aún a pesar de que no me favorezca. Si logramos en los procesos, dependiendo del conflicto, por supuesto, llegar a un punto en el cual las partes sientan que fue justo, aunque no les satisfagan 100% sus intereses, es un buen arreglo. Y lo mejor de todo es que puede promover la reconciliación, pero también el cumplimiento del acuerdo. Acá no es solo que se llegue a un acuerdo, sino que también el acuerdo pueda ser eficiente y efectivo, que se cumpla. Y ese es el reto, porque si el acuerdo no se cumple, pues es más difícil pensar en una estrategia de reconciliación de las partes involucradas. Ahora, como la reconciliación no es tan sencilla, por supuesto, existen obstáculos para la reconciliación. ¿Y cuál es uno de los obstáculos que son permanentes en los conflictos y que puedan truncar el diálogo, pero también el proceso de restablecimiento de esa relación? Y el primero de ellos es el resentimiento. ¿Cómo así que el resentimiento? Claro, puede ser tal el nivel de daño que la parte o las partes involucradas pueden haber cultivado un sentimiento de odio, de malestar, de situaciones en las cuales hay emociones totalmente incrustadas dentro de una de las partes o de las partes que dificultan moverse de postura, incluso reconstruir la comunicación y promover la reconciliación. Eso es también muy esperable luego de un conflicto o por estar involucrado, más bien que luego de un conflicto, no, por estar involucrado en un conflicto, y es que los conflictos generan heridas. Derrida, por ejemplo, decía que cuando se generaban heridas en el marco de un conflicto, las heridas cerraban y quedaba la cicatriz. Se iba el dolor, pero siempre la cicatriz iba a estar ahí. Y él utilizaba esa analogía para plantear las tensiones en torno a lo que es la construcción de paz y el perdón y el olvido. Y era como, sí, yo puedo intentar superar este ejercicio porque ya no me duele la herida, pero tengo una cicatriz que me recuerda lo que pasó. Entonces no puedo borrar absolutamente todo. Esas tensiones entre las emociones, entre los daños causados, también son muy importantes en los procesos de reconciliación. ¿Por qué? Porque pues, se pueden generar obstáculos para que las partes puedan llegar a acuerdos. Es decir, si cada vez más hay mayores resentimientos, mayores, por ejemplo, odios, animadversión entre las partes, pues es mucho más complejo hablar de un proceso de superación del conflicto, de transformación de la situación conflictiva, de transformación del contexto en el cual se desarrolla dicha situación, pero también de entablar procesos de reconciliación.
Por tanto, es muy importante que cuando hablamos de un conflicto se identifiquen, en este caso, no solo las afectaciones, sino también algunos tipos de emociones y de sentimientos que se hayan generado y arraigado en las partes involucradas. La otra, que es muy importante y que no podemos dejar a un lado y que es algo que debe estar en nuestro radar cuando hablamos de conflictos, son las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión social. ¿Qué quiere decir esto? Que hay conflictos en los cuales no solo las partes directamente involucradas tienen responsabilidad, sino que también el entorno, el contexto en el cual se enmarca la relación afecta e incluso promueve la situación conflictiva. Entonces, imaginémonos una situación de vulnerabilidad en la cual hay una suerte de informalidad laboral y alguien se está aprovechando de mí. Me contrata, no me paga, no me paga lo que es, abusa de su poder e inclusive me amenaza constantemente por incumplimiento de mis funciones laborales cuando, por ejemplo, no tengo ningún beneficio en dicha relación. Ese es un conflicto que fácilmente nos puede llegar a nosotros y que puede ser reiterativo en Colombia. Pero también es cierto que nosotros podemos atender ese conflicto, pero las estructuras de desigualdad y exclusión social no pueden ser transformadas por nosotros, lamentablemente. Como no pueden ser transformadas, esas condiciones que permitieron que se generaran este tipo de conflicto van a persistir. Entonces aquí tenemos que ser muy imaginativos, porque si las condiciones que favorecen que se presenten estos tipos de relaciones aún persisten e incluso se reproducen y se fortalecen, ¿cómo logramos transformar la relación conflictiva para que las partes sientan que algo va a cambiar y que no va a volver a ocurrir? Porque además no está en nuestras manos garantizar que vuelva a ocurrir. Inclusive las partes tampoco lo pueden garantizar, porque las situaciones de desigualdades van a estar ahí y van a continuar en ese proceso. Por eso es tan relevante en este diálogo que se entabla identificar que esas condiciones estructurales pueden reproducir los conflictos y que, por supuesto, como lo pueden reproducir, son unos obstáculos a los procesos de reconciliación. Ya para ir cerrando nuestra última hora, podemos hablar que la reconciliación, la paz y la conciliación son procesos esenciales para la resolución de conflictos y son esenciales en la medida que, si los observamos, son elementos que se retroalimentan. Es decir, son elementos que se fortalecen entre sí, que se necesitan cuando queremos hablar de promoción de la convivencia, transformación de los conflictos, pero que además son elementos en los cuales es muy importante que se involucren a las partes afectadas. Y creo que ahí está el elemento característico de estos mecanismos. Y es que no es algo ajeno a quienes están involucrados en los conflictos, sino que es algo que los llama a la acción. Recuerden ustedes la hora 7, la hora anterior que trabajamos, por ejemplo, la no violencia. Cuando les comentaba que la no violencia no es no hacer nada, o no es ser inactivo. La no violencia, por definición, demanda una actitud activa de las personas, comprometida para la construcción. Y es por eso que estos mecanismos recurren tanto a la participación y el compromiso de las partes, porque justamente su participación activa
permite que haya mayores compromisos y transformaciones en la vida comunitaria. Ahora, ¿qué es muy importante? Como ustedes lo ven aquí en la pantalla, los procesos de transformación de conflictos requieren tiempo y esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un proceso de bastante compromiso eh, por quienes quieren intervenir y ayudar a la resolución de conflictos. No es imposible, porque no lo es, pero demanda energías, recursos, y ahí como ustedes lo ven en la referencia de donde se extrajo esto que estamos hablando, imaginación, que es del libro de Jean-Paul Dirac, La imaginación moral, el arte y el alma de construir la paz. Y es que no es solo que seamos racionalmente buenos para identificar a las partes o los daños causados o los intereses involucrados y la disputa entre sus intereses, sino que además de ello tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles salidas podrían ser construidas paulatinamente entre las partes involucradas. Pero además de eso, se requiere imaginación para poder mover las partes, por un lado, pero también para poderlas comprometer, para poder hacer que reconozcan las afectaciones, reconozcan los daños causados y en ese orden de ideas puedan promover una transformación y un ambiente de convivencia. Es por eso que la responsabilidad que tenemos todos y todas las personas que queremos trabajar en los procesos de resolución de conflictos están orientadas a que estos mecanismos ayudan a la promoción de la convivencia. Y si ayudan a la promoción de la convivencia, ayudan al fortalecimiento de la democracia. Es decir, son mecanismos profundamente democráticos. Democráticos no relacionados al voto, sino democráticos relacionados a un campo de deliberación en la diferencia. Y es por esa razón que es necesario que sean fortalecidos, pero además de ser fortalecidos, sean apoyados por el Estado. Porque estos mecanismos, por supuesto, como todos y todas ustedes están al tanto, fortalecen la imagen del Estado como el actor llamado a ofrecer vías para procurar orientar y transformar la conflictividad social. E inclusive, si ustedes son conscientes del papel que están desempeñando, observarán que los conflictos que ustedes conocen son conflictos que tienen mayor cercanía con la comunidad, porque muchos de ellos inclusive pueden ser conflictos cotidianos, lo que quiere decir que el trabajo que ustedes realizan es un trabajo que permite mayor fomento de la convivencia y del fortalecimiento de los diálogos comunitarios. Por eso el papel es tan relevante. Y por eso Jean-Paul Dirac dice que cuando trabajamos en estos temas, el tiempo y el esfuerzo, pero también la imaginación, son elementos centrales para poder intervenir en los conflictos, pero además transformar la sociedad con miras a la convivencia, pero también a la reparación y reconciliación de las relaciones afectadas. Con esto, espero que haya sido útil el módulo y que en su conjunto les brinden herramientas para situarse en lo que implica la resolución de conflictos, herramientas de análisis y alcances de lo que
significaría la labor cotidiana que ustedes realizarían. Les deseo lo mejor, el mayor éxito en el proceso de formación y les agradezco mucho el tiempo dedicado a este módulo. Que estén muy bien.